A los 18 años mi padre me golpeó y me abandonó en la carretera. Esto ocurrió después de que me negué a renunciar a mi futuro. «No eres nada sin esta familia», me escupió. Presenté una denuncia policial y nunca más regresé a casa. 3 años después, volví para enfrentarlo. Bueno, Reddit, esto pasó hace 3 años. Soy Blake, tengo 21 años, soy hombre. Mi vida es buena ahora, pero esa noche todavía me persigue, así que voy a escribirlo todo de una vez por todas. Cumplí los 18 en marzo. Para abril, ya estaba pagando $400 al mes por dormir en la misma habitación que tenía desde los 6 años. 3 días después de mi cumpleaños, mi padre me sentó en la mesa de la cocina y me impuso un alquiler de adulto. $400 al mes, a pagar el día 1, solo en efectivo. La comida tampoco estaba incluida. Mi madre se sentó allí asintiendo, como si fuera algo normal. Después de eso, cada mes, dejaba un sobre en el mostrador antes de ir a trabajar. Mi padre lo contaba delante de mí como si fuera un inquilino. Me gradué con un promedio de 3,7. Esto mientras trabajaba en una tienda de autopartes desde los 16. No era flojo. Estaba ahorrando para irme. Tenía un solo objetivo desde mi segundo año de preparatoria: salir de ahí. Encontré un programa de certificación de soldadura en Ohio. Era básicamente mi salida de emergencia. Beca completa, estipendio, 18 meses y un camino directo a un empleo si te esforzabas y no te metías en problemas. Solicité en enero de mi último año de preparatoria. Recibí la carta de aceptación en mayo, 3 semanas antes de graduarme. La leí 3 veces antes de creer que era real. Esa noche cometí el error de contárselo a mis padres durante la cena. Mi mamá hizo esa mueca donde sonríe con la boca, pero sus ojos se quedan sin expresión. Mi padre solo gruñó y preguntó quién iba a ayudar en la casa si me iba, como si yo fuera parte del personal de servicio. Les dije que el programa comenzaba en agosto, en 3 meses. Había tiempo de sobra para arreglar las cosas, tiempo suficiente para adaptarse. En ese momento entró mi hermana Jennifer. Jennifer tenía 25 años y acababa de divorciarse porque la habían descubierto engañando a su marido, y no solo con un hombre. Su ex Miles obtuvo la custodia principal y ella se mudó de nuevo a su antigua habitación como si fuera un plan a largo plazo porque, de hecho, lo era. En una semana todo en la casa cambió. Jennifer no cocinaba, no limpiaba ni contribuía con un solo centavo. Pero, de alguna manera, tenía opiniones sobre todo. Se comía mis compras, revolvía mi ropa y se quejaba de mi televisión mientras Braden gritaba a las 7 de la mañana cuando estaba allí. Luego, las peticiones de niñera empezaron de inmediato. «Necesito que cuides a Braden esta noche. Tengo un cliente. Necesito que lo recojas de casa de Miles. Necesito que te quedes con él el sábado. Necesito que lo lleves a su cita con el médico». Las primeras veces ayudé porque es mi sobrino y no soy desalmado. No me importaba pasar tiempo con él cuando Jennifer realmente necesitaba ayuda. Pero no necesitaba ayuda. Necesitaba un sirviente. Cuidar a Braden, recogerlo, traerlo aquí, cubrir su tiempo de custodia. Al principio ayudé porque es mi sobrino, pero se convirtió en que ella me usaba como una niñera personal, integrada en la casa. Pedía 2 horas y desaparecía por 6, y luego se molestaba si le preguntaba dónde estaba. «No te atrevas a sermonearme, hermanito», me decía. Lo peor fue un martes a principios de junio. Jennifer me pidió que cuidara a Braden por 2 horas mientras ella se reunía con un cliente. Dije que sí, pero tenía un turno en la tienda de autopartes que comenzaba a las 4. Ella prometió que regresaría a las 3:30. Llegaron las 3:30. Ni rastro de Jennifer. La llamé 6 veces. Directo al buzón de voz. Le envié mensajes de texto sin respuesta. Para las 3:50 estaba en pánico. No podía dejar solo a un niño de 3 años y tampoco podía llevarlo al trabajo. Llamé a mi gerente, Doug, y le dije que tenía una emergencia familiar. No estaba contento y pude darme cuenta de que mi fiabilidad empezaba a tambalearse. Jennifer llegó a las 7:30 con más de 4 horas de retraso. Entró por la puerta con bolsas de compras, ni siquiera se disculpó. Solo dijo que el tráfico era una locura y que su teléfono se había quedado sin batería.
Le dije que me había hecho perder un turno y casi me cuesta el trabajo. Ella puso los ojos en blanco y dijo que yo estaba siendo dramático. Esa era la palabra que le encantaba. Y mis padres, bueno, ellos permitían cada parte de su comportamiento. Mi mamá decía: «Tu hermana está pasando un momento difícil y la familia ayuda a la familia». Papá gruñía sobre cómo los hombres de verdad dan un paso al frente cuando su familia los necesita. Ninguno de ellos le pidió nunca a su preciosa hija que diera un paso al frente para nada. Mientras tanto, yo tenía 18 años, pagaba alquiler, trabajaba más de 20 horas a la semana en la tienda de autopartes, intentaba ahorrar para mi futuro y era tratado como el personal de servicio de la casa. El programa de becas tenía una fecha límite. Tenía que confirmar mi inscripción antes del 15 de julio y llegar al campus en Ohio antes del 20 de agosto. El alojamiento estaba arreglado, pero tenía que firmar la documentación. El estipendio comenzaría una vez que las clases empezaran, pero necesitaría ahorros para cubrir el periodo intermedio. Podía hacerlo. Solo tenía que sobrevivir los próximos 3 meses sin que mi familia lo arruinara todo. Así que empecé a prepararme en silencio. Imprimí mis documentos, firmé lo que necesitaba y empaqué lo básico donde nadie lo notaría. Mantuve la cabeza gacha, trabajé, pagué el alquiler y conté los días hasta que finalmente pudiera irme. La intervención ocurrió un jueves por la noche a principios de julio. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 6, cansado de un turno ajetreado. El asiento elevador de Braden estaba en el coche de Jennifer, lo cual era extraño porque se suponía que era la semana de Miles. Seguramente lo había recogido antes. Cuando entré por la puerta principal, los 3 estaban sentados en la sala de estar esperando como buitres. «Papá, mamá y Jennifer, tenemos que hablar sobre esto de Ohio». Mi padre lo dijo como si Ohio fuera una enfermedad que había contraído. Dejé mis llaves en el mostrador y me quedé de pie. No me iba a sentar para ser acorralado en una emboscada ensayada. «No hay nada de qué hablar, ya confirmé mi plaza». Eso era cierto. Había enviado la confirmación de inscripción la semana anterior porque sentía que algo se avecinaba. Había firmado la documentación del alojamiento. Había notificado a mi gerente en la tienda de autopartes que mi último día sería el 15 de agosto. Todo estaba ya cerrado. Mi madre se inclinó hacia adelante con ese tono suave y manipulador. «Cariño, hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si aplazaras esto por 1 año, quizás 2, solo hasta que Jennifer se recupere». Miré a Jennifer. Seguía revisando su teléfono como si esta conversación estuviera por debajo de ella. «¿Se recupera? ¿Cómo?» «No tiene un trabajo estable, no paga alquiler, no cuida a su propio hijo la mayor parte del tiempo. ¿Cuál es el plan aquí?» Jennifer levantó la cabeza bruscamente. «¿Perdón? Estoy construyendo un negocio. No tienes ni idea de lo difícil que es eso. No tienes ni idea de lo que estoy pasando. ¿Tienes idea de cuánto sufro como madre soltera?» «Sí, pero estás disfrutando tu vida de soltera sin la parte de mamá», le espeté. Eso no le gustó. Me volví hacia mis padres. «¿Quieren que renuncie a una beca completa y un estipendio, además del acceso a empleos del programa, para que pueda hacer de niñero y seguir pagándoles alquiler mientras Jennifer busca nuevos restaurantes?» La mandíbula de mi padre se tensó. Tenía esa mirada que le sale cuando está a punto de convertir la conversación en un sermón. «Primero, cuida tu tono. Segundo, esto no es sobre cuidar niños. Esto es sobre responsabilidad. Esto es sobre que tú crees que eres demasiado bueno para ayudar cuando te necesitamos». Mantuve mi voz neutra. «He estado ayudando durante 3 meses seguidos mientras pagaba $400 al mes por vivir en mi habitación de la infancia. Jennifer no paga nada, no contribuye en nada. ¿Y me están pidiendo que eche a perder mi futuro para que ella pueda seguir sin hacer nada?» Los ojos de mi madre se humedecieron. «Se le ha arrancado todo su sistema de apoyo, su matrimonio, su hogar, su estabilidad. Está sufriendo, Blake. Nos necesita a nosotros para...» «Ella engañó», espeté. «Eso es culpa suya. Ella destrozó su propio matrimonio. Así que perdonen si no siento lástima por ella. Quizás deberían dejarla enfrentar las consecuencias por una vez». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso Jennifer se quedó helada. Se levantó, con la cara roja, y empezó a gritar.
sobre cómo yo era un mocoso prejuicioso que no entendía las relaciones adultas, sobre cómo nunca había tenido una relación de verdad, así que no podía saber cómo era, sobre cómo Miles era controlador y emocionalmente no disponible, y ella merecía ser feliz. Mi padre me señaló. «Pídele disculpas a tu hermana ahora mismo». No me disculpé. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Durante la siguiente hora pude oírlos hablar en la cocina. La voz de mi padre era baja. Mi mamá asentía con ese suave murmullo que hace cuando lo apoya sin decir nada directamente. Jennifer estaba llorando, probablemente buscando la compasión. Le envié un mensaje de texto a mi mejor amigo, Mason. «Las cosas se están poniendo feas aquí. Emboscada familiar esta noche. Si no te contacto para mañana por la noche, algo salió mal. Hablo en serio». Mason y yo habíamos sido amigos desde 7º grado. Habíamos hecho todo juntos. La escuela, trabajos de verano, videojuegos, todo. Sus padres eran buenas personas. Su padre era un electricista jubilado que ahora hacía trabajos de consultoría. Su madre trabajaba en la biblioteca y hacía el mejor pastel de carne que yo había probado. Pasé la mitad de mis años de preparatoria en su casa. Mason respondió de inmediato. «¿Qué necesitas?» Lo pensé por un segundo y luego escribí un plan. Si te envío la palabra bien en mayúsculas, significa que no estoy bien. Si no te respondo durante más de 3 horas durante el día, llámame 2 veces. Si sigo sin contestar, llama a tu padre y empieza a buscarme. Él respondió. ¿Entendido? Comparte tu ubicación. Activé la ubicación compartida. Confirmó que podía verme en el mapa. Luego me envió el número de su padre en un mensaje separado. Guardé el número en mi teléfono. Resultó ser lo más inteligente que había hecho. 2 días después, un sábado por la tarde, mi padre llamó a la puerta de mi habitación. Su voz era diferente, más suave, casi amigable. El tipo de tono que no le había escuchado en años. «Oye, ¿podemos hablar? Solo nosotros, de hombre a hombre. Creo que empezamos con el pie izquierdo la otra noche y quiero arreglar las cosas». Cada instinto que tenía me gritaba que esto era una trampa, pero una pequeña y estúpida parte de mí todavía quería creer que mi padre era capaz de ser razonable, que realmente podría disculparse por la emboscada, que quizás podríamos arreglar algo para que yo me fuera a Ohio sin destruir todas las relaciones en mi familia. Mi padre era un idiota. Sí, pero Dios, nunca imaginé que llegaría tan lejos. Me estoy adelantando. Así que abrí la puerta. Sugirió que saliéramos a dar una vuelta en coche. Dijo que siempre pensaba mejor cuando estaba en movimiento. Dijo que quería explicar algunas cosas sin que mamá y Jennifer estuvieran cerca para ponerse emocionales. Solo 2 hombres teniendo una conversación. Tomé mi teléfono, revisé la batería. 12% debería ser suficiente para un viaje corto. Agarré mi chaqueta a pesar de que era julio porque el clima había estado extraño toda la semana. Nos subimos a su camioneta. El cielo había estado cargándose todo el día. Nubes oscuras se amontonaban hacia el oeste. El informe meteorológico de la radio advertía de tormenta severa para el condado a partir de las 7 u 8 de la noche. Eran quizás las 4:30 cuando salimos del camino de entrada. Mi padre se desvió de la carretera principal unos 20 minutos después de empezar a conducir, dirigiéndose lejos del pueblo hacia las zonas rurales donde las casas eran escasas y las tierras de cultivo se extendían hasta el horizonte. «¿A dónde vamos?», pregunté. «Solo conduciendo». Mantuvo sus ojos en la carretera. Su voz seguía siendo amigable, pero ahora había algo debajo de ella. «Quiero que entiendas algo, Blake. Esta familia te ha dado todo. Un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa, un lugar donde refugiarte siempre que lo necesitaste. Y ahora, cuando necesitamos que des un paso al frente, quieres huir a Ohio como si nada de eso importara. Pero he estado pagando alquiler desde que cumplí los 18. Trabajo. Compro mi propia comida. Contribuyo más a esta casa que Jennifer. Eso no es darme todo. Eso es cobrarme por existir en mi propia familia». Sus manos se apretaron sobre el volante. «Podríamos haberte cobrado más. Podríamos haberte echado el día que cumpliste 18. Algunos padres lo hacen, pero nosotros no. Porque la familia cuida de la familia y la familia significa sacrificio».
La lluvia comenzó ligera al principio, solo salpicando el parabrisas, luego más fuerte, luego lo suficientemente fuerte como para que los limpiaparabrisas apenas pudieran seguir el ritmo. Ahora estábamos en un camino rural, de esos sin líneas pintadas y apenas arcén. Nada alrededor excepto campos de maíz y algún que otro granero. Revisé mi teléfono. Una barra de señal. Luego ninguna. «Papá, necesito que des la vuelta. La tormenta está empeorando. No vas a ir a ninguna parte hasta que entiendas lo que estás a punto de tirar por la borda». Desvió el coche hacia un camino de acceso de grava que llevaba a un viejo elevador de granos. El tipo de lugar que probablemente no se había usado en años. Sin luces, sin otros coches. Nada más que la lluvia golpeando el parabrisas y el viento meciendo la camioneta sobre su suspensión. «Papá, quiero irme a casa». No respondió. Solo se giró en su asiento con la cara completamente inexpresiva y extendió el brazo por la consola. Me agarró del cuello de la chaqueta antes de que pudiera reaccionar. Intenté echarme hacia atrás, pero él me llevaba 60 libras de ventaja y había hecho trabajo físico toda su vida. Me estampó contra la puerta del pasajero. Mi cabeza golpeó contra la ventana, levanté las manos y él me golpeó 2 veces en las costillas. Controlado, deliberado, no podía respirar. El dolor fue inmediato y agudo. Intenté abrir la puerta y me agarró el brazo, tirándolo hacia atrás con fuerza. Metió la mano en el bolsillo de mi chaqueta y me quitó el teléfono. Revisó la pantalla. 7% de batería, sin señal. Lo arrojó a la zanja, entre las malas hierbas, donde nunca lo encontraría en la oscuridad. Luego se inclinó sobre mí. Abrió la puerta de golpe y me empujó hacia afuera. Caí con fuerza sobre la grava, primero las manos, luego las rodillas. La lluvia me empapó al instante. Cuando levanté la vista, sus luces traseras ya desaparecían por la carretera. Sin palabras, sin un sonido, simplemente se había ido. Estaba a unos 40 metros de casa. Lo comprobé más tarde en un mapa. Sin teléfono, sin cartera porque la había dejado en mi cómoda. Mis costillas gritaban cada vez que respiraba. La tormenta empeoraba por momentos. Los primeros 10 minutos me quedé sentado en el barro intentando entender lo que acababa de pasar. Mi propio padre me había golpeado y me había abandonado en medio de la nada, en plena tormenta. Como si fuera basura. Como si no fuera nada. De todas formas busqué mi teléfono. Gateé por la zanja durante unos minutos, con las manos en el barro, la lluvia golpeándome la espalda. No pude encontrarlo. Él sabía lo que hacía. La ubicación compartida era inútil ahora. Solo mostraba mi última ubicación cerca de casa antes de que se perdiera la señal. Una vez que el teléfono fue arrojado, era solo un trozo de plástico inerte en alguna zanja. Tenía que moverme. Quedarme sentado aquí no ayudaría en nada. Elegí una dirección y empecé a caminar. El camino rural no tenía arcén destacable, ni farolas, ni casas visibles en ninguna dirección, solo campos, lluvia y oscuridad. Tuve que caminar por el borde de grava y saltar a la zanja cada vez que pasaba un coche, lo cual no era frecuente, quizás uno cada 10 o 15 minutos. Los faros me cegaban y luego desaparecían. Las luces traseras desaparecían en la tormenta. Nadie se detuvo. Probablemente parecía una rata ahogada tropezando por la carretera o un loco, o ambas cosas. Cada paso dolía. Las costillas eran lo peor, pero todo mi cuerpo empezaba a doler. Caminé durante más de 1 hora, quizás cerca de 90 minutos. Es difícil seguir la noción del tiempo cuando solo pones un pie delante del otro y tratas de no derrumbarte. Finalmente vi luces más adelante. Una parada de camiones. Uno de esos grandes lugares abiertos 24 horas con gasolinera y restaurante. Empujé la puerta y el calor me golpeó como un muro. El tipo detrás del mostrador me miró y su expresión cambió. «¿Estás bien, amigo? ¿Necesitas ayuda? Necesito pedir prestado un teléfono. El mío está muerto». Me entregó su celular sin hacer preguntas. Marqué el número del padre de Mason. Contestó al tercer timbrazo. «Señor Henson, soy Blake. Algo pasó. Estoy en una parada de camiones, el Miller's Travel Center. Quédate dentro, mantente abrigado. Vamos para allá». Colgó. El dependiente me trajo café y me dejó sentarme en una cabina. Unos 45 minutos después, Mason y su padre entraron por la puerta. El rostro de Mason se puso blanco cuando me vio.
Vamos primero a la sala de emergencias, luego a la comisaría de policía. Se sentó frente a mí. Cuéntamelo todo. Les conté todo. Todo. Cuando terminé, el señor Henson asintió una vez. Vamos a hacer esto bien. Primero los registros médicos, luego presentamos una denuncia. Después de eso averiguamos los siguientes pasos. Pero por esta noche te quedas con nosotros. ¿Entendido? Sí, señor. La visita a la sala de emergencias duró casi 4 horas. Me hicieron radiografías que mostraron 2 costillas magulladas en mi lado izquierdo. No fracturadas, pero casi. Fotografiaron los moretones en mi torso, mi brazo donde me había agarrado, los rasguños en mis manos, rodillas y frente. Me revisaron por conmoción cerebral y decidieron que probablemente tenía una leve, pero nada que requiriera hospitalización. La enfermera que tomó las fotos fue profesional, pero amable. Claramente había hecho esto antes. Situación doméstica, lo llamó, un término educado para referirse a miembros de la familia que se lastiman mutuamente. Me dio copias de todo y un número de informe y me dijo que los registros estarían disponibles si los necesitaba para fines legales. Después de la sala de emergencias, fuimos a la estación del sheriff. Presentar el informe tomó otras 2 horas. Le conté todo al ayudante. Me preguntó si quería presentar cargos. Dije que sí. Explicó que el caso iría a la oficina del fiscal de distrito para su revisión. No podían prometer un arresto esa noche, pero el informe, combinado con las fotos y la documentación de la sala de emergencias, le dio peso. Me dio un número de caso, una tarjeta de contacto de un defensor de víctimas y me dijo que no regresara a casa solo. Cuando llegamos a la casa de Mason, eran casi las 3 de la mañana. La señora Henson nos había esperado despierta. No hizo preguntas, solo me abrazó y me mostró la habitación de invitados. Dormí 12 horas seguidas. Los siguientes días fueron una confusión de logística y asuntos legales y de intentar procesar lo que había sucedido. Obviamente no podía volver a casa de mis padres, pero todas mis cosas estaban allí. Mi ropa, mi computadora portátil, mis documentos, mis ahorros y el dinero en efectivo escondido en mi armario. Todo lo que poseía. El señor Henson sabía cómo manejarlo. El proceso se llamaba intervención civil. Se solicita a través del departamento del sheriff. Los oficiales te acompañan para que recojas tus pertenencias. Mantienen la paz y se aseguran de que nadie interfiera. Lo programamos para 4 días después del incidente. Dio tiempo a mis costillas para sentirse un poco menos mal. Dio tiempo a los moretones para que realmente florecieran en impresionantes marcas moradas y amarillas. 2 ayudantes del sheriff nos esperaron en casa de mis padres a las 10 de la mañana de un miércoles. La camioneta de mi padre no estaba, algo que yo esperaba. No sabía si lo habían arrestado o advertido o qué, pero su ausencia lo hizo todo más fácil. El coche de mi madre estaba en la entrada. Caminé hacia la puerta principal con oficiales a cada lado. Mason y su padre se quedaron junto al coche como testigos. Mi madre abrió la puerta. Su rostro pasó por shock, confusión, miedo, y luego se asentó en esa falsa preocupación que tan bien hace. «Blake, cariño, ¿qué está pasando? ¿Por qué está la policía aquí?» «Estoy aquí para llevarme mis pertenencias, no me quedo. Esto es una intervención civil». Ella intentó bloquear la entrada. Su voz se volvió suave y suplicante. «Él no lo hizo a propósito. ¿Sabes cómo se pone tu padre a veces? Podemos arreglar esto. No tienes que involucrar a extraños en asuntos familiares». Uno de los ayudantes del sheriff dio un paso al frente. «Señora, él tiene derecho legal a recuperar sus pertenencias. Necesito que se haga a un lado y le permita entrar». Ella se movió pero me siguió a mi habitación y habló todo el tiempo mientras yo empacaba. El ayudante me había dicho de antemano: 15 minutos. Toma lo esencial. No interactúes con nada de lo que digan. Extracción limpia. Yo tenía una lista mental. Certificado de nacimiento de la caja fuerte en mi armario. Tarjeta de seguro social. La carpeta con mis documentos de Ohio. Portátil y cargador, ropa que cabía en 2 bolsas de lona, botas de trabajo y equipo de protección personal, EPP, el dinero en efectivo que había escondido en un libro ahuecado en mi estantería, casi $800 en ahorros, herramientas que había comprado con mi propio dinero, recibos aún en los estuches. Mi mamá siguió parloteando todo el tiempo.
sobre cómo yo estaba exagerando, sobre cómo las familias a veces discuten, sobre cómo me arrepentiría de esto. No respondí a nada de ello. Jennifer apareció en el pasillo a mitad de camino. Cuando vio a los ayudantes del sheriff, su rostro se contorsionó en algo feo. «¿Llamaste a la policía por papá? ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Tienes idea de lo que esto le hará a nuestra familia?» Yo seguí empacando. «Eres tan dramático. Apenas te tocó. Estás actuando como si hubiera intentado llamarte». Uno de los ayudantes le dijo que se echara para atrás. Ella no escuchó. Siguió adelante insultándome diciendo que yo estaba arruinando todo, que siempre había sido el problema en esta familia y que esto solo lo demostraba. «Señora», dijo el ayudante más firme esta vez, «necesita calmarse o vamos a tener una conversación diferente». Se calló después de eso, pero la mirada que me dio podría haber derretido el acero. Terminé de empacar, caminé por la casa una última vez para asegurarme de no haber olvidado nada importante. Me detuve en el mostrador de la cocina y dejé la llave de mi casa. Mi mamá empezó a llorar. La actuación de una víctima. Salí por la puerta principal y me subí al coche del señor Henson sin mirar atrás. Las siguientes 6 semanas fueron las más difíciles de mi vida, pero también las más importantes. Me quedé con la familia de Mason hasta que me fui a Ohio. Se negaron a dejarme pagar alquiler, aunque lo intenté varias veces. La señora Henson solo dijo: «Tienes 18 años y estás pasando por algo terrible. Ahorra tu dinero. Lo vas a necesitar». El señor Henson me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria en una cooperativa de crédito diferente, una a la que mis padres no tenían conexión. Mason me llevaba y traía del trabajo porque mi coche estaba técnicamente registrado a nombre de mi padre y no quería complicaciones. Di mi aviso de 2 semanas en la tienda de autopartes. Mi gerente no hizo demasiadas preguntas. Solo dijo que había oído algo sobre problemas familiares y que si alguna vez necesitaba una referencia me daría una buena. Eso significó mucho. El acoso de mi familia comenzó casi de inmediato. Mi madre me envió mensajes de texto desde su número habitual al principio. Mensajes largos sobre lo preocupada que estaba, cómo no podía dormir, cómo la familia se estaba desmoronando. Cuando bloqueé su número empezó a enviarme mensajes desde otros teléfonos, prestados a amigos o compró uno prepago. Siempre el mismo tono, suplicante y con un intento de manipulación a la vez. «¿Por qué nos haces esto? Ya no quieres a tu familia, tu padre también está sufriendo, ¿sabes?». También envió a sus monos voladores. Una tía con la que no había hablado en años llamó para decirme que estaba siendo cruel y rompiendo el corazón de mi madre. Un primo me envió un mensaje en Facebook diciendo que había oído que había hecho arrestar a mi padre. ¿Y te das cuenta de lo que eso le haría a su trabajo y a su reputación? Guardé todo. Cada mensaje de texto, cada buzón de voz, cada mensaje. La defensora de víctimas me había dicho que la documentación es importante, especialmente si las cosas escalan. Mi padre nunca me contactó directamente. Más tarde descubrí que su abogado le había aconsejado no tener comunicación conmigo mientras la investigación estuviera en curso. El caso penal avanzó lentamente. La oficina del fiscal tardó semanas en revisar todo. El detective asignado a mi caso me entrevistó 2 veces, una justo después de que presenté la denuncia y otra aproximadamente un mes después. Dijo que los casos de agresión que involucraban a miembros de la familia eran complicados. Sin testigos, a menudo se reducían a pruebas físicas y credibilidad. Mis lesiones documentadas ayudaron. Los registros médicos ayudaron. Mi historia consistente ayudó. Al final, le ofrecieron a mi padre un acuerdo de culpabilidad, agresión menor, clases obligatorias de manejo de la ira, 2 años de libertad condicional sin tiempo de cárcel. Lo aceptó porque luchar contra ello habría significado un juicio y más escrutinio. No era la justicia que quería. Una parte de mí lo quería en una celda, pero era algo. Era un antecedente que lo seguiría. Sí, no fue a la cárcel, pero perdió lo único que realmente le importaba: el control, la reputación y la imagen del hombre que pretendía ser. Recibí la notificación sobre el acuerdo de culpabilidad 2 meses después de haber comenzado el programa en Ohio. Ohio fue realmente bueno.
El programa era intenso. Instrucción en el aula por las mañanas cubriendo metalurgia, lectura de planos, protocolos de seguridad, teoría de la soldadura. Capacitación práctica por las tardes, realmente haciendo cordones de soldadura y aprendiendo diferentes técnicas. Tarea por la noche, estudiando para los exámenes de certificación. Era mucho, pero yo estaba hecho para eso. Llevaba años trabajando y yendo a la escuela al mismo tiempo. Esto era simplemente más de lo mismo. Excepto que ahora estaba aprendiendo algo que realmente me importaba. Mi compañero de cuarto era un tipo llamado Devon, de algún lugar de Kentucky. Un chico tranquilo. No hablaba mucho, pero siempre tenía café listo a las 6 de la mañana y nunca se quejaba cuando volvía tarde del laboratorio de entrenamiento. Nos llevábamos bien manteniéndonos fuera del camino del otro, que era exactamente lo que necesitaba. Viví de forma económica ese primer año. Arroz y frijoles, sándwiches de mantequilla de maní, ramen cuando me sentía con ganas de algo especial. Compré un coche usado a otro tipo del programa. El coche funcionaba mal, pero funcionaba, y eso era todo lo que importaba. Conseguí un trabajo de fin de semana en una ferretería cerca del campus. No muchas horas, pero suficientes para reconstruir lentamente mis ahorros. Entre el estipendio y el trabajo a tiempo parcial, estaba sobreviviendo. Apenas, pero sobreviviendo. La pasantía remunerada comenzó en el 6.º mes. Un taller de fabricación que hacía componentes para equipos agrícolas, soldadura industrial, trabajo de verdad, 40 horas a la semana, además de los cursos restantes por las tardes. Estaba agotado todo el tiempo. Mis manos estaban callosas. Me dolía la espalda, pero nunca había sido tan feliz. El momento en que todo hizo clic fue alrededor de los 4 meses. Tuvimos una evaluación práctica. Soldadura vertical ascendente en posición 3GE. El instructor observaba por encima del hombro con un portapapeles. La mayoría de los chicos de la clase estaban nerviosos. Les temblaban las manos, los cordones salían rugosos o con socavación. Preparé mi placa, revisé mis ajustes, encendí el arco y dejé que todo lo demás se silenciara. Mano firme, velocidad de desplazamiento constante, ver cómo el charco se formaba y fluía exactamente donde yo quería. Cuando terminé, el instructor miró mi cordón durante un buen rato. Luego asintió una vez y escribió algo en su portapapeles. Eso es aprobado. Un trabajo limpio. Esa palabra significó más para mí que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho, porque me la había ganado. Mason y yo nos mantuvimos en contacto durante todo el proceso. Videollamadas los fines de semana cuando ninguno de los dos trabajaba. Él estaba en un colegio comunitario en casa, en un programa de certificación de HVAC. Todavía vivía con sus padres, pero ahorraba dinero. Su padre también se mantenía al tanto ocasionalmente. Mensajes de texto cortos. Espero que todo vaya bien. Avísame si necesitas algo. El acoso de mi familia disminuyó después de unos 8 meses. Creo que finalmente se dieron cuenta de que no iba a volver. O quizás simplemente encontraron otra cosa en la que concentrarse. De cualquier manera, los mensajes cesaron. Los monos voladores dejaron de aparecer. El silencio fue un alivio. Terminé el programa con buenas calificaciones. Me contrataron a tiempo completo en una planta de fabricación en Columbus. Era una empresa diferente a la de la pasantía, pero más grande. Mejor salario. Beneficios. El tipo de trabajo que realmente se convierte en algo con el tiempo. Me mudé a mi propio apartamento estudio, pero se sentía como el cielo. Compré muebles en tiendas de segunda mano. Dormí en un colchón en el suelo durante 3 meses hasta que pude permitirme un somier. Presupuesté cada dólar como si mi vida dependiera de ello, porque por un tiempo así fue. Lentamente las cosas mejoraron. El sueldo creció. Los ahorros crecieron. La calificación crediticia subió. Compré una camioneta usada pero sólida. La pagué en 18 meses. Empecé a salir con una chica llamada Cassie que trabajaba en administración de hospitales. Inteligente, divertida. Finalmente le conté sobre mi pasado y ella nunca me juzgó por ello. Tu padre parece un maniático del control narcisista. Gracias a Dios que te fuiste. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo una vez. Mason se mudó a Ohio aproximadamente un año después que yo.
Consiguió un trabajo instalando HVAC en una empresa comercial. Compartimos un apartamento de 2 habitaciones por un tiempo hasta que consiguió su propio lugar. Todavía cenábamos juntos la mayoría de las semanas. Todavía nos apoyábamos mutuamente. 3 años después de que mi padre me abandonara en esa carretera, tenía 21 años con una carrera estable, mi propio apartamento, un vehículo fiable y personas en mi vida que realmente se preocupaban por mí. No está mal para un chico que se suponía que debía aprender su lugar. La llamada que cambió todo llegó un martes por la tarde cualquiera. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró. Un número de casa, un código de área que reconocí pero no tenía guardado. Algo me hizo contestar. Blake, soy tu prima Tessa. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero algo raro pasó. Necesito una cotización para un trabajo de fabricación personalizado para un proyecto y tu empresa apareció en mi búsqueda. Luego vi tu nombre en el directorio de empleados. El mundo es pequeño, ¿verdad? Tessa era la hija del hermano de mi mamá. Habíamos sido cercanos cuando éramos niños pequeños, nos distanciamos en la adolescencia cuando nuestra familia dejó de reunirse tanto. Ella nunca había sido parte de la campaña de acoso después de que me fui. Se había mantenido neutral, lo cual en mi familia contaba como lealtad. Hablamos de negocios por unos minutos. Su proyecto era legítimo. Algunos soportes personalizados para una renovación que ella estaba gestionando. Le dije que le conseguiría una cotización y se la enviaría a su correo electrónico. Luego se quedó en silencio por un segundo. Oye, no sé si quieres escuchar esto o no, pero las cosas se pusieron muy mal en casa después de que te fuiste. Muy, muy mal. Me recosté en mi silla. Adelante. Salió a pedazos. No intentaba hacerme sentir culpable ni abogar por nadie. Simplemente me estaba contando lo que había pasado porque pensó que debía saberlo. Después de que mi caso se hizo público, aunque solo fue un delito menor, la gente del pueblo se enteró. Una comunidad pequeña. La noticia corre. El empleador de mi padre no lo despidió, pero definitivamente lo apartaron. Lo pasaron por alto para ascensos que debería haber obtenido. Le hicieron la vida lo suficientemente incómoda como para que finalmente se jubilara anticipadamente, lo que significó beneficios reducidos. Su reputación en la iglesia también sufrió un golpe. Algunas personas dejaron de hablarle. Algunos de los hombres que conocía desde hacía 20 años empezaron a mantener su distancia. Siempre había sido el tipo de persona que se preocupaba profundamente por lo que la gente pensaba de él. Ser visto como el hombre que golpeó a su hijo y lo abandonó en una tormenta no era la imagen que había cultivado. Luego, hace unos 18 meses, sufrió un derrame cerebral. No uno masivo, pero lo suficientemente grave como para afectar su movilidad en el lado izquierdo. El brazo no le funciona bien. La pierna la arrastra. El habla se le vuelve confusa cuando está cansado. Tuvo que dejar de trabajar por completo. La discapacidad cubre algunas de las facturas, pero no todas. Mi madre volvió a trabajar a tiempo parcial en una tienda de comestibles para llegar a fin de mes. Y Jennifer perdió la custodia por completo hace aproximadamente un año. Miles había estado guardando registros de todo, cada visita perdida, cada vez que le dejaba a Braden a otra persona, cada inconsistencia en su horario. El juez analizó el patrón y decidió que no era una madre fiable. Le dio a Miles la custodia total con visitas supervisadas solamente. Después de eso, ella se mudó a Arizona con un tipo que conoció en línea. Apenas se mantuvo en contacto con alguien en casa. Básicamente abandonó a su hijo. «Así que tu mamá está sola cuidando de tu padre», dijo Tessa. «Y tu hermana se fue y tu padre está simplemente destrozado, supongo, física y emocionalmente». Le agradecí por contármelo. Le dije que le enviaría la cotización al final del día. Nos despedimos y colgamos. Me senté en mi escritorio por mucho tiempo pensando en lo que me había dicho. No sentía lástima por ellos. Tampoco me sentía vindicado, solo pensaba. 2 días después, mi mamá llamó. Casi no contesté, pero pensé que bien podría escuchar lo que quería. Su voz era más vieja de lo que recordaba, cansada. Después de 3 minutos de una conversación incómoda, finalmente lo dijo. «Blake, cariño, sé que no tengo derecho a llamar después de todo, pero tu padre no está bien. Apenas puede caminar algunos días. Apenas puede hablar. Estoy haciendo todo yo sola y es muy difícil».
Solo pensé que quizás podrías venir a visitarnos. Quizás podríamos empezar de nuevo, dejar el pasado atrás. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos antes de responder. ¿Me llamaste dramático cuando tenía las costillas magulladas, mamá? Silencio. Blake, yo... Enviaste a parientes para hacerme sentir culpable e intentaste encubrir lo que tu marido de brazos cruzados le había hecho a tu propio hijo. Y ahora que está enfermo, de repente quieres dejar todo atrás. Ella empezó a llorar. Yo nunca quise que nada de esto pasara. Tu padre solo tiene mal genio. Él no quiso hacerte daño. Se le fue de las manos. Él me llevó a 40 metros de casa y me dejó en medio de una tormenta después de golpearme. Todavía estás retorciendo la verdad. Más llanto. Luego salió la verdadera razón de la llamada. Estamos sufriendo, Blake. Las facturas médicas, el pago de la casa, los medicamentos. Si pudieras ayudar un poco solo hasta que nos recuperemos. Ahora tienes un buen trabajo. Te está yendo bien. Estoy segura de que tu corazón no te permitirá vernos sufrir así, ¿verdad? Somos tu propia sangre. Ahí estaba. 3 años de silencio radial, y el primer contacto real fue una petición de dinero, sin una disculpa decente. No, Blake, por favor, somos tus padres. No puedes simplemente abandonarnos cuando te necesitamos. Ustedes me abandonaron primero, no les voy a dar dinero, no les voy a dar nada, no les debo nada. Colgué. Esa noche se sintió diferente. Sí, lloré un poco. Estaba enfadado. Ese viejo recuerdo que había intentado mantener enterrado decidió volver a salir a la superficie. Casi me encontró sentado solo en la habitación y lo notó de inmediato. Blake, ¿qué pasó? Nada, cariño, se me metió algo en el ojo. Sí, claro, no soy tonta. ¿Qué es? Así que le di la versión corta. Ella simplemente me abrazó fuerte, sin palabras, y honestamente, eso era exactamente lo que necesitaba. Una semana después, decidí algo. Regresé a mi ciudad natal porque necesitaba cerrar ese capítulo para mí. Su libertad condicional había terminado varios meses antes. Ya no había una orden de no contacto activa. Legalmente no había nada que me impidiera aparecer. Mason vino conmigo. Tomamos su camioneta, lo hicimos un viaje de un día. No le dije a mi mamá que veníamos. La casa se veía peor de lo que recordaba. La pintura se desprendía de los marcos. El césped estaba irregular y crecido. Todo el lugar parecía desgastado. Llamé a la puerta y mi mamá abrió. Parecía haber envejecido 15 años en los 3 desde la última vez que la vi. Cabello gris, líneas alrededor de sus ojos, más delgada de lo que solía ser. Blake. Sus ojos se abrieron de par en par. Viniste. Ella extendió la mano para tocarme y yo retrocedí. El silencio se extendió por un momento. No me quedo. Estoy aquí para verlo a él. Ella asintió. Me condujo por la casa hasta la habitación trasera. Básicamente la habían convertido en una habitación de hospital. Equipo médico. El olor a enfermedad. Mi padre estaba apoyado en la cama. El brazo izquierdo encogido contra su pecho. La pierna izquierda inútil bajo la manta. El rostro más delgado, más gris, flácido de un lado por el derrame cerebral. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. Blake. Me paré al pie de la cama. No me acerqué más. Intentó incorporarse, pero no pudo. Su mano buena agarró la sábana. Intentó decir algo. No le di la oportunidad. No te agotes, ya estás cansado. Hijo, por favor, solo escúchame. Apenas pudo pronunciar las palabras. Lo siento mucho, mucho. Me arrepiento de todo. Guárdalo. No estoy aquí por disculpas y sé muy bien que nunca te perdonaré. Las lágrimas empezaron a caer y él ni siquiera pudo responder. Mi madre estaba de pie junto a la puerta, llorando también. Los miré a ambos y no sentí nada. Pasé toda mi vida deseando que fueran diferentes, deseando que me trataran como si realmente fuera su hijo. Mantuve mi voz firme, pero ustedes no lo hicieron. Me trataron como a un sirviente. Querían que supiera mi lugar, y así fue. Hice una pausa de un segundo para que la frase calara. Ahora no tienen acceso al hombre en el que me obligaron a convertirme. No dijo nada, así que me di la vuelta y salí. Mi madre intentó detenerme en la puerta. ¿Sigue siendo tu padre?
¿No puedes encontrar en tu corazón perdonar? Él tomó su decisión. Yo también. Salí y me subí a la camioneta de Mason. El viaje de regreso a Ohio fue tranquilo. Nos detuvimos para echar gasolina y comer en una parada de camiones a mitad de camino. Mason me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y lo decía en serio. Si disfrutaste este video, por favor, dale al botón de suscribirte. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.